amados del alma, que la paz de Dios sea sobre cada una de nuestras vidas. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica a través de esta plataforma del Facebook Live. Les saluda con mucho cariño y respeto este su servidor, licenciado Pastor Antonio Berrío Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto, aquí en la ciudad de Harker Heights, Texas, Asamblea Iglesia Cristiana, presbítero en esta área. Le doy gracias al Señor por este privilegio. Así que le dejamos con la lección. Invito al maestro de los adultos de esta noche, hermano Juan, que venga y ocupe su lugar. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Cristo, aleluya. Sí, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga más. Amén. La clase para esta noche lleva por título: Los tiempos del fin serán como los días de Lot. Gloria a Jesús. Alabado Dios. Glory. Santo es tu Padre nombre. Dios, gracias. Quiero darte, Señor. Bendito eres tú, Dios eterno. Leemos antifonalmente. La clase se encuentra, la base bíblica es en Génesis, capítulo 19, versos del 12 al 17. Lucas, capítulo 17, versos 28 al 33. Gloria a Dios. Gloria a ti, mi Dios. Aleluya. Como objetivo, hay 3 puntos que el escritor trajo a esta lección. El primero dice: conoce la situación moral que había en los días de Lot. Valorar el carácter que corresponde a quienes esperan la venida de Cristo. Y formular la conducta del creyente acorde a estos tiempos del fin. Como dije, leemos antifonalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de esta lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido del mundo delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha guiado para ellos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y allá miraba, los ángeles daban prisa a Lot y decían: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se haya quedado, para que no perezca el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En Aquel día, el que esté en la azotea, y si tienes en casa, no descienda a tomarlo, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Mano Darío, el pensamiento central, por favor.
La venida del Señor está muy cerca, y aún de las señales que lo muestra es la degradación moral de la humanidad, como era en los días de Lot. Amén. Manuel, el texto áureo, por favor. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lucas 17:29. Amén. Dentro de la lectura me di a la tarea y recopilé ciertas palabras y las puse como vocabulario para mí. Una de ellas es sobrio, que dice que la persona que se caracteriza son palabras que van a estar en el contenido de la clase. Son personas sobrios, son personas que se caracterizan por su autocontrol, seriedad y sano juicio moral. Esto yo lo encontré en el diccionario bíblico y eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5, 6 y 8, 1 de Timoteo capítulo 3, versos 2 y 11, Tito 1, 8, el capítulo 2, en los versos 2 y 6, y 1 de Pedro 1, 13 y capítulo 5, verso 8. Moroso. Según la información que había conseguido, dice que es una persona que se retrasa en los pagos o deuda. Pero más bien en la clase, realmente, cuando se habla de la palabra moroso, tocando el tema de lo que Lot hizo o debió haber hecho, fue que lo tomó demasiado lento. Cuando se le dio el anuncio de lo que iba a acontecer, se supone que hiciera las cosas a prisa, pero en su caso, pues como que lo tomó muy pausadamente. Gloria a Jesús. Entramos en la clase. Santo es tu nombre para siempre, mi Dios. Dice, los seres humanos que habitamos hoy sobre el planeta, sabemos que la situación es extremadamente peligrosa en todos los aspectos. La situación económica, política y social y moral que vive la humanidad es la peor en muchas décadas. Dios lo había advertido antes en la Biblia. Por tanto, en lugar de alarmarnos o de escandalizarnos, es otra palabra que yo entonces introduje en una lectura, debemos saber que es necesario que así acontezca para dar lugar a la venida de nuestro Señor. A medida que los gobiernos del mundo aprueban leyes contrarias a los principios divinos, también serán manifestadas la justicia y la ira de Dios. Esto ya se viene viendo de años, donde se han levantado estas sectas o personas que le ponen nombre LGB y todas estas cosas que tienen que ver con la depravación, amada. Alabado Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Básicamente es lo que se está viendo hoy día, de unos años para acá, amada. Gracias. Dice, la Biblia dice que ella se manifiesta sobre toda la impiedad e injusticia de los hombres. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 1, verso 18. Entonces, los juicios de Dios sobre los irreverentes no contradicen la doctrina de su eterno amor, sino revelan que Él es también 3 veces santo. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 6, versos del 1 al 3. Y reacciona naturalmente contra el mal. Amado, Dios es omnisciente, omnipotente. Dios en su infinita misericordia nos está dando siempre, todos los días, las 24 horas del día, la misericordia y la oportunidad que Él nos da a base de su misericordia y de su eterno amor, para que nosotros podamos enderezar nuestros pasos y entonces servirle al Señor. Alabado. Tanto el que está en la iglesia
que no está exento. Y el que no le sirve al Señor, Dios siempre le está dando esa oportunidad. Obvio, va a llegar un punto en que lamentablemente eso se va a perder. Alabado Y se va a perder no porque Dios quiera, sino porque nosotros hemos hecho caso omiso a lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Gloria a Jesús. Los juicios de Dios sobre los irreverentes, los juicios de Dios sobre los irreverentes no contradicen la doctrina de su eterno amor, sino revelan el que es también 3 veces santo. Okay. Ahora, la iglesia no debe cruzarse de brazos y ver sensiblemente el dolor del pecador, sino avisar a todos que Cristo ofrece vida al que se arrepiente y lo acepta como Salvador. La iglesia, como quiera, debe seguir haciendo el trabajo para el cual Dios nos llamó, es llevar el evangelio, predicar el evangelio, llevar la palabra en y fuera de tiempo a las personas, porque mucho o poco, yo sé que esa semilla va a ser sembrada y va a caer en tierra fértil y por tanto ella va a florecer. Sí, mi Dios. Pero eso depende entonces de que nosotros salgamos y hagamos el trabajo que nos corresponde para que Dios pueda hacer el trabajo que a Él le toca. Gloria a Jesús. Nuestro rol es también predicar la venida de Cristo y llamar a los creyentes a la eterna consagración. Que básicamente lo que ha estado haciendo el pastor, perdone pero es que es la realidad. El pastor siempre está enfatizando en esto, que es mejor estar un día en los atrios, que estamos hablando lo que es el parking aquí, en los atrios de la casa del Señor, que ni fuera de ellos. Se sobreentiende que hay situaciones y hay cosas que, ¿verdad?, no vienen al caso, pero no estamos exentos de que por retenernos en nuestros hogares, por la situación que sea, va a llegar un momento en que nos vamos a enfriar de tal manera que cuando vengamos a abrir los ojos, lamentablemente va a ser demasiado tarde. Gloria a Jesús. Vive Jesús, aleluya. Gloria. Dice que frente a este desafío estudiaremos lo sucedido en los días de Lot para advertir a los que han sido salvos que no deben retroceder de su sincera fidelidad a Cristo, y que aprendemos también que es necesario decidir por la salvación y con ánimo resuelto vivir a la altura de estos tiempos proféticos. Alabado Dios. Todo ministro cristiano debe confirmar a los hermanos para que el día del Señor no les sorprenda como ladrón. Porque es lo que va a pasar, amado. Aleluya. Va a llegar un punto, o sea, si analizamos desde los comienzos hasta el día de hoy, la venida del Señor está ya a las puertas. Es cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Alabado. Esto no es una cosa, amado, usted que me está escuchando a través del Facebook, esto no es una cosa de decir que se le está metiendo miedo. Tal vez usted me va a decir también que siempre están diciendo lo mismo y siempre estoy escuchando lo mismo y no sucede nada. El detalle está en que vuelvo y enfatizo. La misericordia de Dios para con el hombre y la mujer va más allá de la misericordia que yo como ser humano pueda tener para con mi hermano, para con mi primo, con mi cuñado, porque es totalmente diferente. Entonces, Dios nos está dando esa oportunidad de que nosotros realmente vengamos a los pies de Cristo. De lo contrario, cuando vengamos a abrir los ojos, honestamente, es demasiado tarde. Gloria a Jesús. Eso fue lo que pasó con este pueblo, con Sodoma y Gomorra. En el primer capítulo dice, un juicio inminente fue anunciado para Sodoma. Y eso lo encontramos en Génesis, capítulo 19, versos del 12 al 14. Aquí el libro nos da un pequeño vocabulario de 2 palabras. Entiendo que son, es que mi esposo como que no. Dice, desatino. El diccionario general
de la lengua española lo define como dicho o hecho, muy equivocado o desacertado, falso, falto de tino o de prudencia, nefanda. Es el término griego asergesia, que está relacionado con el libertinaje sexual y a veces con otros vicios tales como la lascivia y la disolución. En el inciso A dice: el clamor contra Sodoma había subido ante los ojos de Dios. Mira, amado, algo que me llama la atención. Tal vez me voy a adelantar un poquito a la clase. Gloria a Jesús. Sodoma está en este punto, en la parte sur del mar Mediterráneo. Del mar muerto, gracias a José. Está justo en este punto de aquí. Si más bien se puede apreciar, esta era una ciudad que tenía lugar para gloria a Jesús, si yo lo apunté, permiso. Era una ciudad importante y una de las ciudades más grandes al sur del Mar Muerto. Y esta tenía una ruta comercial y era protegida por altas torres gruesas y grandes murallas. O sea, ella podía servir de base para poder suplir alimentos o poder suplir, de acuerdo a las embarcaciones que llegaban y salían, pues podía suplir de acuerdo a las necesidades de esa área. Ahora, también vamos a ver que más adelante, aparte de ser Sodoma y Gomorra, habían otras ciudades más cerca de ellas. Gloria a Jesús. Berseba, Zoar, Hebrón, Gerar, o sea, era toda un área poblada y que a su vez pues tenía la oportunidad de expandirse por el alto contenido y fluidez que tenía de personas que llegaban. Gloria a Jesús. Entonces dice que en el verso 12 hace denotar la naturaleza de los ángeles. Ya aquí entonces Lot recibe la visita de los ángeles, y ellos son seres espirituales llenos de sabiduría y capaces de hablar en idiomas humanos. Al atraer el mensaje a Lot, hablaron con él en un lenguaje entendible. O sea, en este caso, Lot entendía lo que ellos estaban llevando, el mensaje que le estaban dando. Sin embargo, no se aprecia algún tipo de adoración de Lot hacia ellos, pues los creyentes solo adoramos al Señor. Ellos son simplemente unos enviados que Dios les dio unas instrucciones, darse. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Lo mandaron a sacar de la ciudad, lo mandaron a sacar de la ciudad a su familia y a todo cuanto tenía. O sea, fueron parte de las instrucciones que le dieron a Lot. Entonces aprendemos que Dios piensa en la familia y no solo en el individuo cuando se trata de salvación. O sea, que aquí entonces podemos decir también que fue lo mismo que pasó en el caso de Josué en el capítulo 24 y el verso 15, cuando él entonces se detuvo y hablando al pueblo en aquel entonces, él tomó una decisión él y se la hizo saber al pueblo. Después que le dio el discurso y demás, llegó al punto donde dijo: ¿sabes qué? Esto es bien sencillo. Yo, o sea, no mi familia, yo que encabezo mi familia y mi casa, que es mi familia, mi esposa, mis hijos, mis yernos, si están dentro de mi casa,
vamos a servir al Señor. Lo que ustedes hagan es problema suyo. Pero yo y mi casa, yo, empezando por mí y mi casa, vamos a servir al Señor. Si un hombre cree en Cristo, la voluntad de Dios es que también su casa sea salva. Y eso lo encontramos en Hechos, el capítulo 16, verso 31. Por tanto, el que es salvo debe trabajar para llevar su familia al Señor. Obvio, por lo general, en muchas de las ocasiones, vemos que la dama de la casa o la esposa es la que viene a los pies de Cristo, porque es la voluntad del Señor. Entonces, la función de ella es tratar de que tanto el esposo como los hijos pues tengan también la oportunidad de conocer al Cristo Salvador. También sucede que es lo contrario, que es a veces el hombre que da ese paso de fe y entonces es el instrumento para que entonces tanto la esposa como los hijos puedan venir a los pies de Cristo. Gloria a Jesús. El verso 13 nos enseña la causa por qué Dios invitó a salir a su siervo de Sodoma. Había determinado un juicio inminente sobre los pecadores. El desatino era tan grave que se describe a los hombres de Sodoma como malos y pecadores contra Jehová. Eso lo dice Génesis capítulo 13, verso 13. En segunda de Pedro 2:7 son descritos como malvados con una conducta nefanda. Y al escudriñar lo que dijeron los ángeles a Lot, notamos que el juicio no era solo contra la vida de los malos, sino porque por causa de ellos Sodoma y otras ciudades aledañas serían convertidas en ceniza. Un tratamiento tan severo que parte de Dios nos sirve de advertencia para que nuestra conducta sea deuda, como corresponde a los hijos de Dios. O sea que nosotros no nos podemos dormir en los laureles, como decimos en Puerto Rico, porque a la hora de la verdad, cuando viene el juicio, y si nosotros no estamos bajo la voluntad del Señor, lamentablemente, vamos a ser igual que el que no le sirve al Señor. Ok. En el inciso 3 de este párrafo dice que un clamor por el juicio contra los pecadores había subido directo a Dios. O sea, que podemos entender que en este párrafo, en este pasaje, dentro de estas ciudades que componían alrededor de Sodoma, había personas que estaban orando al Señor. No nos dice la palabra si eran creyentes o no. Yo debo entender que sí. A mi sano juicio yo debería decir que sí, que estaban orando al Señor, porque ya la maldad que había en Sodoma y Gomorra era tanta que se podía oler a lejos. Entonces, ¿qué sucede? Pues este remanente empezó a orarle al Señor y las oraciones llegaron ante el trono del Señor. Y como Dios está viendo lo que está pasando, pues entonces, lamentablemente, no sabemos si esas personas también fueron salvas de este peligro que iba a acontecer en Sodoma y Gomorra. Realmente eso no lo sabemos, si pasó o no, pero aquí vemos que si tan solo uno, como dice la palabra, si tan solo uno hubiese justo y que le sirve al Señor, a ese justo, el Señor lo va a librar. Gloria a Jesús. Se da la idea de que aquellos que eran maltratados y abusados habían clamado a Dios por su venganza. Por ejemplo, Dios les dijo a Caín que la voz de la sangre de su hermano Abel clamaba al Señor desde la tierra. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, verso 10. En Santiago 5:4 sabemos que Dios escucha el clamor de los que han sido tratados injustamente. Los hijos de Dios no solo debemos vivir en piedad para con Dios, sino practicar la justicia con nuestros semejantes. O sea que
No es cuestión de que nosotros vamos a estar recibiendo, nosotros también tenemos que ser empáticos con el que tenemos al lado o el que tenemos al frente, porque hay que tratarlo de la misma manera también. Gloria a Jesús. El inciso B dice, Lot avisó a sus yernos del peligro de juicio que venía, y eso lo dice en 19:14. Ante el inminente juicio anunciado por los ángeles a Lot, este gestionó la salvación de su familia. De este deber y la reacción de los yernos aprendemos lecciones importantes. Número 1. El verso 14 revela que Lot reconoció el juicio que habría de venir, por tanto, hizo como los ángeles le ordenaron en cuanto a dar el aviso a la familia. Le avisó a los que deberían ser los esposos respectivos de sus hijas. Aquí aprendemos la importancia de hogares formados por quienes tengan la experiencia de la salvación. Es lo mismo. Si usted viene a los pies de Cristo, usted debe ir haciendo la formación en su casa para que el que vive bajo su techo venga también a los pies de Cristo. No importa quién sea, primo, tío, abuelo, whatever, está bajo la cobertura de su casa y usted es responsable por llevarle el evangelio. Si él lo rechaza, aún usted haciendo su trabajo, ya es una cosa de que es personal entre él y el Señor. Porque usted lo que debe que es cumplir con la misión que se le da. En el inciso 2 dice que Lot entregó a sus yernos el mensaje, tal como Dios lo mandó a decir. Era un llamado a la salvación, acompañado de un aviso de juicio. O sea, que en este caso serían salvados 2 veces, si hubiesen hecho caso. Se hubiesen salvado por la misericordia del Señor y se hubiesen salvado de no tener que padecer de lo que venía para esta ciudad. La voz de alerta incluía la urgencia de levantarse de entre los impíos y salir de Sodoma. Dentro de aquellas palabras de alerta hallamos otra clara alusión al carácter justo de Dios. La copa de su ira estaba desbordada. Mira, hermano, es que a veces llega el punto donde nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, ya tú no me tienes hasta aquí, ya me tienes la copa hasta la coronilla, qué sé yo qué, básicamente lo mismo. Ya la maldad y el pecado que había en esta ciudad, amado, era ya tanta que el mismo Señor estaba tan molesto que con más que él pensar en la misericordia, le era difícil. Honestamente le era difícil. Gloria a Jesús. Dice que la pronta justicia de que Dios hace a los que claman por ella día y noche, en Lucas 18:17, se cumplirá en breve. Todo esto se parece como el mensaje que Dios nos ha mandado a predicar. Es necesario hablar el evangelio a todos los perdidos. Entonces, todo predicador debe decirle a los pecadores que se arrepientan en el momento que se está llevando el mensaje. Sería aquí y ahora. Y usted que me está escuchando, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es el momento para que usted lo haga, para que no tenga que pasar lo que pasó estas personas, que la ira del Señor se desató sobre Sodoma y Gomorra. Gloria a Jesús. Debido a que el juicio comenzaría pronto, la respuesta de los yernos debía ser diligente. O sea, tenían que hacer la cosa a prisa, porque el tiempo era demasiado corto. Pero les pareció que era como una burla las palabras del mensajero, en este caso las palabras de Lot. Es como yo decirle aquí al hermano José, mira, apresúrate que vamos a llegar tarde. Y él pues, ¿vamos a llegar tarde a dónde? Pues vamos a llegar tarde al compromiso que tenemos, a la cita que debes que ir para que el médico te atienda. O sea, tiene que ser a prisa, sí, dígame. Y así mismo
como esos dos yernos de Lot, así hay mucha gente que Dios le está avisando, y se dan como que, eso no, se burlan o dicen, eso no es para mí, o yo lo hago mañana. Y sin embargo, ahí se ve, como usted dijo al principio, hermano Juan, el amor y la misericordia de Dios. Dios conocía los corazones de esos dos varones, conocía el corazón de la esposa de Lot y de las hijas de Lot. Él podía haber sacado solamente a Lot, Pues pero en claro. su amor, en su justicia y su misericordia, le dio la oportunidad, lo mismo que está haciendo con el hombre hoy en día. Si lo traemos ahora, le está dando la oportunidad y el hombre se burla. Porque usted sabe, y cada uno de nosotros sabemos, que cuando uno le dice, mira, Cristo te ama, te quiere salvar, lo primero que hacen es se echan a hate. Qué Pero, triste. pero Pero no es que me ría, pero, o sea, es que es la realidad, o sea. y así mismito es que va a suceder. Porque esto es una comparación de lo que pasó entonces, de lo que va a venir. Y no me quiero adelantar. Siga. Sí, no, entonces, y vemos bien claro que una cosa lleva a la otra, porque aún Pablo, que predicó en Atenas sobre la resurrección de Cristo, hubo un grupo que se burlaron y le decían, ya te diremos acerca de esto otra vez, o sea, como quien dice, no te preocupes que mañana me vas a venir con el mismo cuento, ¿y para qué te voy a escuchar hoy si va a ser la misma historia? También la gente dice, esto yo lo he escuchado desde hace tiempo. O no le he prestado atención. Exacto. La actitud correcta del misionero cristiano es orar por la salvación de todos y sentir dolor por las almas que se pierden. No solamente, como dice la lectura, del misionero, porque usted se convierte en un misionero también, Amén. amado, porque usted tiene la misión de llevar el evangelio a toda criatura, al vecino, al del frente, al de atrás, al del lado, a la familia. Usted se convierte en un misionero, porque su misión es llevar la palabra. No es que aquí, como dice misionero, no significa que sea la persona que está predicando en otro país. Porque aquí hay misioneros y usted y yo somos misioneros. Gloria a Jesús. Dice que debemos ser prestos en ello y conducirnos como embajadores en el nombre de Cristo. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 2. El segundo capítulo dice, antes del juicio, Dios sacó a Lot y a su familia del peligro. Y eso está en Génesis desde el capítulo 15 al 17. También hay unas palabritas aquí que dice misericordia. Es el término hebreo. Yemla. Es la raíz de una palabra que significa librar, sobrar o compasión, dolor, estimar, perdonar y piedad. Es clemente con miseración. O sea, que no importa, dependiendo cómo usted vaya a usar esa palabra, es la definición. Y escapa por tu vida, dice que escapar aquí es el vocablo hebreo malay, que implica ser suave, escabullirse, deslizándose, librar o rescatar. Es la acción de fugar o huir. En el inciso A dice, Lot debía ser diligente para escapar del juicio. Y eso está en el verso 15 del capítulo 19. Dios quiere llevar fuera del juicio a los... Pastor, ¿ustedes tienen algún comentario? Gracias. Dice, Dios quiere llevar fuera del juicio a los que son suyos. O sea, en este caso, a los que son salvos. En el inciso 1 dice que el verso 15 es muy revelador sobre la necesidad de ser diligente en cuanto a la salvación. El contexto deja claro que la visita angelical a Sodoma fue de una noche. O sea, que eso era para... Sí, para el año que pasó, era esto. Así, para el año que pasó. Ellos llegaron
al caer la tarde y todos, gracias. Y todos, Todo debería estar listo. amén. Para el juicio al amanecer. O sea, que te trae el mensaje ahora y en el ahora debes que arrancar en el ayer, porque mañana ya está muy tarde y mañana es que se va a arrasar con lo que haya de por medio. Por eso es que es necesario, hermano Juan, como usted está diciendo, nosotros llevar esa palabra, porque quién sabe si esa palabra que usted le da a esa vida lo va a librar, no por usted, sino que Dios le está dando la oportunidad a esa vida para que se salve ahí, en ese momento. Porque quién sabe si después muere, cae enfermo, no puede hablar o está en coma. Uno no sabe. No, Por eso es que hay que darle esa palabra ahí y en ese momento. Para que escape él también o ella por su vida. Y que si vemos más a fondo, cuando uno hace como una retrospección de casos que uno ha escuchado, que ya en el último momento, estando la persona agonizando en el hospital o en su lecho de muerte, se le presenta el plan de salvación. Y eso es lo que pasa. En el momento, en ese justo momento, Dios hace la obra y Dios lo salva y así mismo se lo lleva. O sea, que esa era la única oportunidad que esa persona tenía, y hay en muchas ocasiones que lamentablemente nosotros la perdemos. La perdemos en el sentido de que no hacemos ese trabajo y ese pequeño esfuerzo de presentarle el plan de salvación a la persona, y lamentablemente pues no se va con Cristo. Gloria a Jesús. Como acontecería en Egipto durante las Pascuas, en Éxodo capítulo 12, verso 12, y el 14, 21. Dios usó la noche para salvar a los suyos de una muerte atroz. Aquí vemos como en el caso de Egipto se le dan unas instrucciones, el Señor le da unas instrucciones a Moisés de que ponga tinta de cordero. El cordero es, pastor, Sangre. la sangre entintando los marcos, gracias. Es que tengo ciertas cosas en la cabeza. En los tinteles. Para que cuando pasara el ángel de la muerte, ninguno de ellos que estaban identificados fueran tocados. Sin embargo, los que no habían tenido esa oportunidad, y en este caso Faraón, pues, se negó a hacer caso a lo que el Señor le indicó, y lamentablemente su hijo falleció. O sea, esto es 1 más 1 va a dar 2, no va a dar 10. Entonces, dice que en alta mar un ángel visitó a Pablo para instruirlo sobre lo que acontecería durante la tormenta y sobre su viaje a Roma. Eso lo vemos en Hechos, capítulos 27, 23 y 24. Pero al amanecer de aquella noche en Sodoma, el anuncio de juicio se había entregado. Los preparativos estaban listos y era hora de salir para salvar la vida. De aquí aprendemos que la naturaleza angelical contiene el atributo de la diligencia. O sea, que cuando el ángel viene y le da el mensaje a usted, mira, amado, o sea, usted no se puede dormir en los laureles, usted tiene que actuar en el momento, porque de lo contrario, no se vista que no va. Dice que ellos trabajan en perfecta armonía con los propósitos de Dios. Aquí sirvieron a Lot en apresurarlo para salir del lugar que habría de ser destruido. La actitud del creyente frente a los juicios que están por venir es mantenerse alerta para irse con Cristo antes que la ira divina caiga sobre los impenitentes. O sea, en este caso, sobre aquellos que no han querido recibir al Señor y que quieren vivir la vida como mejor les place. El mensaje de premura que los ángeles dieron al siervo de Dios en aquel amanecer
da por sentado que sus yernos habían decidido quedarse en Sodoma a pesar de las advertencias. Y lamentablemente así pasa en muchas ocasiones, que se les dan las advertencias y no hacemos caso. Por tanto, Lot debía levantarse y cual responsable de su casa, tomar de inmediato a su mujer y a sus hijas y salir de la ciudad. Del mensaje angelical también aprendemos que cuando se trata de los juicios de Dios, nada debe tener tanta estima como la salvación misma. Por lo mismo, amado, porque si usted llega al punto donde no hace caso, se va a perder. Se pierde, lamentablemente. Allí quedaría la casa de Lot y muchos de sus enseres, pero aquel núcleo familiar debería despreciar lo material en pro de salvarse del fuego. Debemos estudiar estar dispuestos a oír la voz del Señor llamándonos fuera de este mundo, pues aunque estamos en él, no somos de aquí, o sea, somos peregrinos y extranjeros. Eso lo dice Juan, capítulo 17, verso 17, y el capítulo 14, 17, y el 14 y el 16. No debemos amar este mundo pasajero, sino procurar hacer la voluntad de Dios y permanecer siempre. El saber estas verdades debe influenciarnos positivamente, de modo que nuestra conducta sea conforme a la palabra. Mira, amado, es que lamentablemente llega el punto donde nos enfocamos más en que tengo la casa grande, que tengo el carro que quería, que yo no estoy diciendo que eso sea malo, que si tengo 2 o 3 dólares en el banco, tampoco yo estoy diciendo que eso sea malo, pero no podemos aferrarnos a lo que tenemos y dejar que la salvación se nos pierda, porque es mejor uno entrar pobre, sin nada, a los brazos del Señor, que tener toda una riqueza del mundo y perderse. Dígame. Pretty much what you're saying is not to give your focus towards God and not focus on everything else that's being provided to you, but focus to God. Exacto. And sadly, this world, as you said, is being misled or mistreated to look in the other way instead of towards God. Mm-hmm. Which is, honestly, it's kind of terrible to see nowadays. Okay. Dice, primero creyó en el juicio, pero no discernía bien su inmensidad. Segundo, aunque los ángeles le dieron prisa, él no obedeció absolutamente. Y tercero, la Biblia ahora acota en el verso 16 que él se detuvo. En este caso fue Lot. Bien. El adormecimiento es un mal general del pueblo de Dios. Aquí el párrafo lo que nos quiere decir es que según se le dieron las instrucciones a Lot de que se apresurara, pues él como que lo cogió como suave, que ahí es donde entra la palabra amoroso, que más adelante se menciona, lo cogió como suave, sin prisa. Pues ok, voy a salir de aquí, pues déjame ir al paso, ver qué me puedo llevar. Su corazón estaba todavía aferrado ahí, en lo que tenía allí. Por eso fue que los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano Y al a alma. ellos, a todos, a la esposa, a las hijas, porque todavía su corazón y su mente estaba allí. Lamentablemente. Porque pusieron su corazón en lo material. Dice, mi hijo, yo te quiero salvar, vente. Exacto. O sea, a fin de cuentas, sal con lo que tienes, porque como quiera vas a recibir una recompensa donde quiera que vayas. Y eso pasa hoy en día. Lamentablemente. El Señor en su amor y su misericordia quiere ayudarnos, pero muchas veces nosotros estamos, mire,
así como que arrastrándonos. Y el Sí. Señor vente y nosotros arrastrándonos. Y le pedimos permiso a un pie para mover el otro. Exactly. Dice la segunda parte del verso 16, esto está en el inciso 2, contiene uno de los actos más preciosos de la misericordia del Señor. Los ángeles le tomaron de la mano, fue lo que estaba hablando el hermano José, le tomaron la mano a Lot y a toda la familia y los pusieron fuera de la ciudad. O sea, que no fue que te empujé hasta la puerta, lo sacó totalmente fuera. Y con todo y con eso, como quiera, ellos estaban arrastrando los pies para caminar. Santo eso. Dice, lo que enseña la Biblia es que es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Ellas son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Eso lo dice en Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Todo hijo de Dios debe ser agradecido porque... ¡Ay, Cristo! Alabado. Porque ha sido salvo por la gracia del Señor. Amado, porque es que lo que recibimos fue por gracia, no fue porque nos lo merecíamos. Lo fue llevado y puesto fuera de la ciudad. El repetirlo tiene la intención de enseñarnos la grandeza de dicho favor. Entonces, el último recado fue escapar por la vida de él, no mirar atrás, sino parar en toda aquella llanura y escapar al monte. O sea, pon pie en polvorosa y sigue por ir para arriba y no mires para atrás, porque si miras para atrás, hay que darte. Y con todo eso, si uno sigue leyendo, dice que él le pidió a los ángeles, mire, porque estaba viejito, ¿entiendes? Vamos a poner, déjame escapar por lo menos a aquella ciudad, porque no me va a dar tiempo a llegar al monte. Le digo, pues está bien, vete a esa ciudad que fue a la de Zoar. Y entonces después de ahí partió al monte, porque le dio miedo. Pero siga. Dice que el capítulo 17 de Lucas nos muestra la enseñanza de Cristo acerca de su venida. En el verso 28 Jesús establece un paralelo entre la situación moral en días de Lot y el caos en que estará el mundo en su regreso. O sea que todavía falta mucho. De aquí aprendemos que el valor de vivir para Dios, pues ello es el mejor contraste con la maldad reinante en la tierra. Entonces, no había algo malo en comer, beber, comprar, vender, plantar y edificar, pero es evidente que vivían ocupados solo en ellos mismos. O sea, que la atención que ellos estaban dando era en todas estas cosas. Voy al supermercado, hago boda, hago party, voy al trabajo. Pero Dios no estaba en eso. No, Dios no existía en ningún lado. O sea, hay que ver la lista, a ver dónde lo tenían. Y si estaba en último lugar, pero no tenían tiempo para eso, o sea, que no estaba. Gloria a Jesús. El verso 29 es el que marca la sorpresa fatal de aquellos que vivían desprevenidos. El contexto refleja que por mucho tiempo los hombres de Sodoma se habían habituado a vivir en contra de la santidad de Dios, pero en un solo día terminó de la peor manera la vida de todos. El día que Dios sacó a Lot de Sodoma, ocurrió una lluvia que no provino de las nubes condensadas. O sea, esto no es cuestión de que empezó a llover granizo, no. Esto vino de los mismos pies del Señor. Directo de allá, del trono. Sino que del trono de un Dios airado. Y no fue agua, sino fuego y azufre, lo que vieron caer los corruptos habitantes de aquella ciudad. Jesús dice que aquel juicio lo destruyó a todo. Por tanto, las otras ciudades que no estaban tampoco de acuerdo con lo que Sodoma y Gomorra estaban haciendo, lamentablemente pagaron consecuencias. Por eso también fue que dije en un principio que realmente la Biblia no dice si el Señor salvó
alguna persona de esas otras ciudades. En el verso 30, Jesús expresa que así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Con esto Jesús nos muestra una faceta. Dígame. Antes de continuar en el libro de Lucas, Dios no salvó a Lot por las virtudes de él, No. sino gracias a Abraham, que era el que estaba ahí pidiendo por él. Porque si no hubiera sido por Abraham, Dios no hubiera enviado a esos dos ángeles. Por eso es que para sacarlo. cuando vemos la oración que Dios está haciendo, que Abraham está haciendo al Señor, y él empieza, y si hubiesen 10 justos, tú los perdonarías. Si empezó a disminuir, Y la lista llegó. pero espérate, una cosa, sácame de duda porque te dije números grandes, pero si hubiese uno solo, ¿qué tú harías? ¿Lo perdonarías? ¿Lo salvarías? ¿Qué tú vas a hacer con ese uno? Y dice la palabra, y gracias por traerlo a la mesa, que a uno el Señor le dijo, si hubiese uno, a ese uno, yo lo perdono. Por tanto, fue que entonces envió los ángeles y sacó a Lot de allí. De lo contrario, si no fuese por esa intervención, mira, amado, cuando hacemos un pequeño análisis, que a veces hasta nos olvidamos o realmente no sabemos cuántas personas, antes que nosotros viniésemos a los pies de Cristo, estaban orando por nosotros y nosotros sin saberlo. Dígame, pastora. Y en la lección anterior, esa fue la llanura que Lot escogió. Y esa llanura fue para destrucción. Exacto. Gloria a Jesús. Pablo dijo que el Señor viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y desobedecieron el Evangelio de Cristo. Gloria a Jesús. Dice, el mismo Señor advirtió que si alguno pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Esto lo dice Lucas capítulo 9, verso 62. Los redimidos debemos mirar hacia adelante en sentido espiritual. Por ejemplo, Pablo dijo que olvidaba lo que quedaba atrás y se extendía a lo que estaba adelante, con tal de llegar a la meta, el premio del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. El verso 33 contiene la frase que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda la salvará. Esta sentencia es tan importante que aparece registrada en los 4 evangelios. El verbo preservar en la voz media significa adquirir, ganar y obtener. Cuando comprendemos el programa salvador de Dios en Cristo, también descubrimos su propósito de hacer suyo por completo. Por tanto, ahora nuestra vida no es nuestra, sino que tiene un nuevo dueño. Y no sé, gloria a Jesús, se me fue el pensamiento. No se ciñe usted, más lo ciñe el Señor. Gloria a Jesús. Por tanto, ahora nuestra vida, tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor. Y eso lo dijo Pablo en Romanos capítulo 14, verso 8. Debemos redimirnos totalmente a rendirnos, gracias, a Él y asumir la postura que Pablo testifica como suya, estar crucificado con Cristo para ya no vivir Él mismo, sino Cristo en Él. Gloria a Jesús. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 2, versos 20. Esto debe ser parte del carácter cristiano y de la conducta que merece el Evangelio. Entonces, el resumen dice que al comparar la condición de Sodoma con la del mundo actual, podemos comprender mejor la profecía de Cristo sobre la venida. La señal que anunció sobre el regreso de la depravación reinante, entonces se ha cumplido abrumadoramente. Por tanto, dos eventos están próximos a suceder en el contexto. Primero, el Señor sacará al pueblo de este mundo para que no perezca
del castigo que merecen los malvados. Luego, los juicios más severos que se hayan conocido comenzarán a suceder. Por tanto, debemos orar por nosotros mismos y por nuestra familia y por este mundo pecador. Gloria a Jesús. Nos vamos a las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué pidieron a Lot los hombres de Sodoma respecto a los ángeles? Carlos. Bueno, los ángeles le mostraron misericordia a Lot y a su familia, que lo sacara de la ciudad. No, la pregunta es, ¿qué pidieron a Lot los hombres de Sodoma respecto a los ángeles? En lo que yo pude ver, le pidieron a los ángeles para sodomizarlo, para tener sexo con ellos. Exacto. Eso quería. Para conocerlos. La pregunta 2, ¿cuál fue la causa que explicaron los ángeles por la cual iban a destruir a Sodoma? Ángeles. Le dijeron que el clamor contra Sodoma había subido de punto delante del Señor. ¿Dónde radicaba el problema? En las 6 actividades descritas en Lucas 17:28. No sé. Hermano Juan, el problema era olvido absoluto de Dios. Los principios morales deben dar la salida del Señor. Amén. Pregunta número 4. ¿Cómo sabemos por la historia que Lot que los santos son como sal que persevera del juicio? Hermano Darío. La pregunta número 4. ¿Se la puedo leer nuevamente? Si desea. Dice, ¿cómo sabemos por la historia de Lot que los santos son como sal que preserva del juicio? Bueno, pues que por los santos o los escogidos, hermanos, Dios tiene misericordia y detiene el castigo, por decirlo así, ¿verdad? Es lo que puedo decir. Amén. Ya. No se nos manifiesta el castigo. Así. Bueno, está contestando de su propio... Yes. La número 5. ¿Qué conducta merece el saber que la venida del Señor está a la puerta? Pastora. ¿Se me fue? El creyente que sabe los tiempos proféticos se conduce en temor de Dios y en santidad. Amén. Hasta aquí mi parte. Dejamos al pastor con nosotros. Alabado sea Dios. Alabado Dios. Gracias te damos, Señor. Gloria a Jesús. Qué lindo es Dios, te adoramos, te Santo adoramos. es tu nombre Padre, para gracias siempre, te damos, Jesús. alabado Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder Gracias te damos, Señor. tomar estas clases, Dios. El bien, alabado Dios. Gracias, Dios. Gracias te damos, mi rey amado. Qué lindo el Señor, alabado Dios. Alabado Dios. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, aleluya. Alabado Dios. Bendito tu nombre para siempre. Alabado sea Dios. Gracias te damos, Jesús. Aleluya. Alabado Dios. Santo, santo eres Jesús. Gracias, Señor. Alabado Dios. Qué lindo es Dios. Escucha. Padre mío, te adoramos, te Bendito tú eres, bendecimos. Jehová. Gracias. Gracias, Señor. Alabado Dios. A Dios damos la gloria y la honra. Qué lindo el Señor. Alabado Dios. Damos gracias al Señor por esa preciosa clase. Alabado sea Dios. No solamente una clase más, sino que es el Señor haciéndonos recordar, amados. Alabado Dios. La palabra del Señor es un espejo. Como fue, así será. Como fue. Y lo estamos viviendo. Estos movimientos que se han levantado de una manera terrible, que se creen que son dioses, lo que son los movimientos gay y el lesbian, el LGTB, todo lo que conlleva irse en contra de la palabra de Dios. Tenemos ministros, hombres, mujeres, en religiones luteranas, en la religión luteranos, episcopales, lesbianas, homosexuales, todo que se va en contra de qué? De lo que dice la palabra de Dios. Señor. Lo que pasa es que Dios está haciendo que misericordia, pero el tiempo ya está señalado.
Y como sucedió con Sodoma y Gomorra, así también será. Pedro dijo que los cielos y la tierra que estamos viendo han sido preservados para el día del juicio, que será con qué, no con agua, sino con fuego, con candela, porque Dios es amor, pero también es fuego que consume. La iglesia no ha cambiado su posición. El pecado es pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado que el pecador practica. Alabado sea el Señor. Lot no tomó mucho en cuenta, alabado Dios. Lo que pasa es que hubo un hombre que era justo y verdadero delante de Dios, porque Pedro es el que dice que Lot fue justo. Mas sin embargo, si Lot hubiera sido justo, Abraham no hubiera tenido que interceder, como decía el hermano ya, cuando comenzó, y subieron 50, porque había una duda. Pues si se quita y subiera 45, luego a 40, después a 30, después a 20, y Señor, y si hubieran 10, con eso terminó Lot, porque Dios se fue. Mira la historia, dice que los 3 hombres que visitaron a Abraham salieron y Abraham se fue juntamente con ellos. En el camino dice, hablando Jehová, no es justo que yo guarde lo que va a suceder. 2 ángeles siguieron. ¿Quién era el tercero? Jesús. Dios mismo. Porque cuando llegaron, Abraham se tiró de rodillas. De la misma manera, cuando aquellos ángeles, la teofanía, el término Dios manifestado en la persona de un ángel, cuando llegaron allí donde estaba Lot, Lot estaba en la puerta ¿de dónde? De la ciudad. ¿Cuál se llamaba aquella ciudad? De Sodoma. De Sodoma. En la puerta es donde se ejercen que los negocios importantes. Allí estaba él, pero él sabe todas las pocas vergüenzas que estaban sucediendo. Sus yernos sabían lo que estaban escogidos. Su esposa amó un malo material. Y sabemos la historia. Y así hoy en día sucede. Hay muchos pueblos que están amando mucho malo material. Es más, yo me atrevo a decirles que ya se olvidaron de Dios. Porque los 2 o 3 pesos miserables que nos entran, sean de retiro, de lo que sea. Y yo soy partícipe, yo recibo 3 diferentes cheques federales, amados del alma, alabado Dios. Pero eso no va a impedir a mí que yo alcance la promesa que Dios me ha dado. Y que con más ahínco y con más fuerza yo me acerque a Dios. Porque estamos viviendo estos tiempos. Y donde quieras, no importa la persona que sea, le amamos, pero usted se tiene que convertir a Cristo. Usted tiene que cambiar. Porque es la única manera de alcanzar la promesa. Porque si no, hay un infierno. Hay un infierno que tenemos que correr alejándonos de él y una gloria que alcanzar. Dios le bendiga a cada uno de vosotros que estuvo conectado. Alabado sea el Señor. Como te vamos a dar nuestro informe de escuela bíblica y es un informe interno, alabado Dios, pues solamente pues nosotros somos los partícipes, pero le invitamos para que una vez más nos acompañe con la ayuda de nuestro Señor este jueves, si el Señor no ha llegado antes a las 8 en punto. Que Dios le bendiga.